Buenas tardes, ¿cómo están? De nuevo les damos la bienvenida a este espacio que está procurando el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICANN, para poder hacer la socialización de los resultados de las investigaciones ejecutadas durante el año 2019 a través de los estímulos de investigación entregados a diferentes investigadores y en diferentes líneas. Esta vez el grupo de patrimonio pues ha contado con el apoyo del profesor Carlos Augusto Rodríguez Martínez. Digamos que el profesor Carlos es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, tiene una maestría en cuaternario y prehistoria y un doctorado de patrimonio, o pues está en el proceso de defender su tesis para el doctorado de la Universidad de Extremadura, en España. Eh, el profesor Carlos pues ha sido investigador desde 1996 en GIPRI, que es el Grupo de Investigación del Patrimonio Rupestre Indígena, y digamos que ha adelantado una serie de investigaciones particularmente sobre arte rupestre en todo el país. En esta ocasión, él nos va a presentar los resultados de su investigación que ha decidido llamar Estrategias de apropiación comunitaria del patrimonio arqueológico mediante el registro y documentación de los sitios con arte rupestre en los municipios del Guamo y San Juan Nepomuceno en el departamento de Bolívar. Digamos que la metodología o pues la estrategia que vamos a utilizar en esta ocasión va a ser que el profesor Carlos nos va a hacer su exposición, nos va a contar un poco cómo fue el proceso para desarrollar todo el proceso investigativo y después vamos a recibir todas las preguntas que hagan las personas que están viendo la transmisión. Así que pues vamos a tenerlas anotadas, vamos a tener un espacio después de la exposición con el profesor Carlos para poder conversar y que puedan pues él conocer todas las preguntas que hagan las personas que nos están escuchando. Así que pues le doy espacio al profesor Carlos para que nos cuente un poco sobre su investigación. Muchas gracias. Héctor, muchísimas gracias por tu presentación. En principio, básicamente lo que voy a tratar de exponer es el trabajo que realizamos. No es un trabajo individual, es un trabajo de grupo. Una investigación en arte rupestre no se puede hacer de manera tan individualizada, si bien la convocatoria para fomento a la investigación salió a mi nombre. Realmente fue un equipo grande y amplio que participó en el asunto. En primer lugar, por supuesto, está Juliana Campuzano, quien junto con la gente del Museo Comunitario de San Jacinto participó en todo el trabajo. También, por supuesto, está la gente en San Pedro Desconsolado, Katia, John, Fermín, etcétera, todos ellos que nos acompañaron en campo y que fueron fundamentales en todo el proceso de investigación, y el equipo de investigación de HIPI, al cual yo pertenezco desde hace ya bastantes años, básicamente desde 1996, y por lo tanto, digamos que tenemos una larga historia y un largo trabajo de investigación. Y justamente lo que se pretendió, y fundamentalmente hay que entender, que si bien la investigación se hace en San Juan Nepomuceno y el Guamo, hay dos o tres elementos que deben ser tenidos en cuenta, y es que estábamos pensando con Juliana y con toda la gente del área en pensar en el arte rupestre de todos los Montes de María, porque las diferencias que en este momento se tienen a nivel administrativo pues no corresponden en ningún caso a las que se dan en los periodos tempranos de ocupación y a los periodos de elaboración del arte rupestre. Es decir, que las disputas que inclusive en algún momento se alcanzaron a advertir en el área, en la zona de trabajo y de investigación, entre las administraciones de una u otra municipalidad, pues realmente corresponden a los problemas contemporáneos y no a las ocupaciones tempranas de las épocas en que fue hecho el arte rupestre. Se debería pensar, por lo tanto, no en áreas o no en un sitio con arte rupestre, sino en zonas muy amplias con arte rupestre que nos den un contexto general de toda la estructura. Y a la vez hay que tener en cuenta que este trabajo de investigación es un trabajo que, como su nombre lo indica, tiene que ver directamente con el apoyo de las comunidades en el sitio. Un sitio por demás bastante complicado en su historia reciente. No se puede olvidar que Montes de María, en esa área está el Salado, está Ovejas, está María la Baja, es decir, la presencia del paramilitarismo fue muy fuerte y sigue siendo, digamos, una situación tensa en esa área.
y por lo tanto trabajar allí también tenía que ver directamente con las comunidades, que fueron no solamente los acompañantes, sino hay que recordar finalmente que John en San Pedro Desconsolado mandó un comunicado al Instituto Colombiano de Antropología e Historia denunciando la presencia del arte rupestre en la zona justamente para ese mismo momento, lo cual fue una conexión absolutamente extraordinaria, es decir, mientras ellos estaban allá preocupados por la documentación, nosotros íbamos a realizar la primera documentación. Y ese fue un acuerdo muy simpático que nos permitió hacer trabajo de campo con tranquilidad. Ellos nos acompañaron a todas las labores de campo y nos guiaron en el terreno junto con la gente del Museo de San Jacinto, de tal manera que logramos hacer, por decirlo de alguna manera muy coloquial, unas muy buenas migas con las comunidades que, entre otras cosas, yo quisiera saludar en este momento, porque yo sé que están ellos conectados y están mirando esta transmisión tanto en San Jacinto como en San Pedro Desconsolado, como en toda el área de los Montes de María. Entonces, lo primero que habría que tener en cuenta es un poco eso. Yo quisiera arrancar con una presentación que hicimos para esto a propósito. Esta presentación nos va a permitir ir mirando algunas fotografías, algunas imágenes de la zona, y yo les iré contando más o menos cómo fue el trabajo y qué implicaciones tiene este trabajo de investigación y documentación del arte rupestre, tanto en sus antecedentes como en los resultados finales, que sería lo fundamental. Entonces, vamos a mirar una presentación que tenemos para este propósito. Un momento. Bueno, ¿cierto? Básicamente, lo primero que yo quisiera advertir frente a la investigación del arte rupestre y en particular lo que hemos venido haciendo en HIPRI y, por supuesto, el trabajo general, digamos, de investigación en arte rupestre es que es necesario hacer trabajo de campo. No hay posibilidades de hacer trabajo de campo y el trabajo de campo implica fundamentalmente dos niveles: encontrarnos con las comunidades, conversar con ellos, estar directamente relacionados con las comunidades en todos sus contextos y, por supuesto, entender que las comunidades no son unas personas que están allí simple y llanamente en las áreas, sino que son los que realmente van a cuidar y conservar el patrimonio a largo plazo. Es decir, si no tuviéramos una relación cordial, amable y directamente estructurada con las personas que están en las zonas, pues simple y llanamente el registro, la documentación o todos los materiales arqueológicos quedarían más o menos sueltos. Para el caso de los Montes de María, hay que entender fundamentalmente la importancia que tienen los arroyos en la configuración del territorio y de la sociedad. Es decir, los sistemas de arroyos, una de las cosas más interesantes que encontramos en principio fue una diferencia entre los espacios geográficos y las diferencias sociales con respecto a otras áreas de arte rupestre. Cuando se investiga el arte rupestre del altiplano cundiboyacense, del altiplano central de Colombia, pues es mucho más fácil encontrar bloques de roca donde están los grabados a las pinturas, y cuando se baja hacia los llanos orientales empezamos a encontrar los tepuis y encontramos grandes paredes, o encontramos en los lechos de los ríos, para el caso de Araraquara, etcétera, grabados rupestres o pinturas, pero en el Monte de María los encontramos justamente sobre la estructura de los arroyos. Los arroyos no son una fuente hídrica continua, sino que simplemente se llenan en los momentos de las grandes tormentas o los grandes aguaceros, y a las 2 o 3 horas otra vez solamente quedan los pozos y queda el lecho del río completamente suelto, o sea, el arroyo queda libre. Y justamente esos arroyos se utilizan probablemente desde la prehistoria hasta hoy, se vienen utilizando para como caminos o como formas de llegar de un lugar a otro, y es el sitio donde encontramos básicamente rocas en toda la zona. En ese sentido, ahí fue donde se hizo la investigación, porque realmente ahí es donde encontramos el arte rupestre, y ahí, en ese lugar fue fundamental entender las diferencias que hay entre los espacios geográficos, las estructuras medioambientales y el arte rupestre presente en los Montes de María. Básicamente encontramos grabados, no encontramos pinturas en la zona, sino única y exclusivamente petroglifos, hechos mediante una técnica de punteado. No sabemos si es una percusión directa o es una percusión indirecta, pero sí sabemos que sobre todo el lecho del arroyo empezamos a encontrar evidencias. Se habían detectado por parte de John y por parte de los habitantes de la zona más o menos unas 4 o 5 rocas, en total
vamos a encontrar unas 15 o 16 rocas en todo el yacimiento. Hay que pensar que realmente el yacimiento rupestre en este caso es todo el arroyo y el conjunto del arroyo. Habíamos tenido un antecedente en 2018, el equipo del Museo de San Jacinto, encabezado en este caso por Juliana Campuzano, habían empezado a hacer un registro de 3 lugares con arte rupestre en la zona de San Jacinto, un poco más arriba de San Juan Nepomuceno y del Guamo. En esa ocasión de 2018, tanto Juan Carlos Barbero como fotógrafo y yo como parte del equipo de GIPRI habíamos acompañado, gracias a que nos había invitado Juliana, a la zona al registro y la documentación del área. Es decir, ya existen unos antecedentes de investigación, todos sabemos perfectamente que San Jacinto arqueológicamente es un sitio muy importante para la arqueología de América, para la arqueología de Colombia por supuesto también lo es el inicio de la cerámica, por lo menos las fechas más antiguas que se tienen para cerámica, y adicionalmente un lugar que ya Juliana Campuzano había estudiado con mucho cuidado para el caso de la lítica de esa zona en un trabajo inicial. En el trabajo de 2018 lo que se hizo fue una documentación para hacer unos 360 de 3 sitios con arte rupestre en la zona de San Jacinto, y este trabajo que nosotros empezamos a hacer en la zona de San Juan Nepomuceno y el Guamo, pues es una continuidad de ese proceso. Ya habíamos visto, por lo tanto, las formas de los arroyos y teníamos más o menos en la cabeza cómo era y que funcionaba un poco la dinámica de los espacios. Sin embargo, tenemos que pensar, cuando estamos pensando en los Montes de María, tenemos que pensar, por un lado, en el arte rupestre desde el punto de vista de la técnica, cómo fueron elaborados los grabados y cuáles son los niveles de deterioro posibles por estar metido entre un arroyo. Es decir, no es lo mismo una roca que está ausente de la cantidad de agua que tienen cuando los arroyos van a mucha velocidad del agua, y eso genera deterioros. Inclusive en algunos casos ya no se nota el punteado en los grabados, porque simple y llanamente fue, digamos, erosionado por el agua que está allí. Otra cosa es pensar en los poblamientos respecto a los sitios con arte rupestre, y otra cosa serían las estrategias sociales que en la prehistoria o que en los periodos tempranos hicieron los grupos humanos para poder organizarse en ese espacio o en esa estructura medioambiental. En ese sentido, cuando se revisa un poco la bibliografía de la zona de Montes de María desde el punto de vista de la arqueología, desde el punto de vista de la ocupación en la colonia y en los tiempos recientes, empiezan a encontrar una coincidencia, y es que casi en todos los casos Montes de María son considerados un lugar de alta movilidad poblacional y de intercambio entre un sector y otro. Es decir, hay una especie como de intermedio de movilidad y de intercambio en toda esta zona, y por lo tanto Montes de María es un sitio que realmente desde el punto de vista arqueológico pareciera corresponder a tener unas características muy especiales, y eso también se va a ver expresado en el arte rupestre. El arte rupestre, en tanto elementos que están allí presentes, yo lo decía hace un momento, no encontramos pinturas, y esto es una característica básicamente del norte de Colombia, salvo un dato de Gerardo Ardila, sobre unas pinturas en la zona del Cerrejón. No existen datos sobre pinturas, existen datos sobre grabados en Sierra Nevada de Santa Marta, inclusive datos muy tempranos, y habría que recordar, por ejemplo, la obra de Jorge Isaacs con los primeros, digamos, reportes de la Sierra Nevada de Santa Marta, y posteriormente van a haber muchos más datos de grabados, y hace poco en la zona de Urabá, para el caso de Santa María, en la antigua del Darién, en esa área, pues se han denunciado la presencia de otros grabados, pero no se encuentran pinturas, o por lo menos solo existe el reporte de Gerardo Ardila sobre pinturas en esa zona. En ese sentido, lo que encontramos también en Montes de María y lo que encontramos en San Juan de Nepomuceno, en San Pedro Desconsolado y en la zona del Guamo, pues es básicamente grabados. El arte rupestre, en ese sentido, hay que pensarlo en la relación con el espacio y con el territorio, cómo se podría generar una vinculación del entorno medioambiental. Estamos en un bosque tropical seco, esto también hay que tenerlo muy en cuenta, o sea, el entorno medioambiental en que están los grabados rupestres y cómo se puede pensar dentro de esa condición. Y yo pienso que una parte del trabajo de Juliana Campuzano a propósito de las cadenas operativas de la talla y la
Termofactura de 2009 está justamente, digamos, enfocado un poco a pensar esas condiciones, igual que el trabajo del Museo de San Jacinto, no solamente sobre el registro del arte rupestre, sino el trabajo que han ellos hecho en general en muchos otros niveles dentro del proceso. El arte rupestre, ¿qué es lo que nos está diciendo o qué fue lo que encontramos allí? Básicamente nosotros terminamos enredados en un sitio, en primer lugar, con un alto nivel de calor todo el tiempo, en un bosque tropical seco, como yo lo dije hace un momento, y el arte rupestre es un objeto arqueológico que está fijo en el paisaje. Es decir, que los grupos humanos fueron expresamente al sitio a grabar. Por lo tanto, hay que entender que una cartografía de la cerámica o una cartografía del lítico o una cartografía que tenga como fundamento la metalurgia será distinta a la que podamos hacer y elaborar desde el arte rupestre. El arte rupestre, digamos, los grupos humanos fueron expresamente a los sitios a grabar o a hacer sus actividades culturales, a elaborar el arte allí. Y por lo tanto, la población se mueve hacia los sitios donde está el arte rupestre y no lleva con ellos fragmentos cerámicos, fragmentos de vasija o cosas por el estilo. Eso nos da una condición muy interesante de ese objeto arqueológico que es el arte rupestre, y por eso también hay que pensar en esa relación entre arte rupestre y movilidad poblacional. ¿Por qué la población terminó llegando a los arroyos? Probablemente tiene que ver con el tránsito y el camino, que son sitios de camino de un lugar a otro, pero también habría que pensar por qué seleccionaron determinados paneles para hacer el arte rupestre. Los paneles en esos arroyos se encuentran en las partes laterales de los sitios. Acá tenemos un mapa que nos muestra dónde está exactamente Montes de María, en la parte alta del país. Y aquí tenemos los 3 sitios básicamente de la cartografía que hizo Juliana Campuzano para el 2018. Y acá tenemos un poco lo de San Pedro Desconsolado. En la parte baja se ve el pueblo y arriba vemos los sitios con el arte rupestre que encontramos. Acá lo vemos un poco más cerca en el desplazamiento, y en la fotografía que ahora estamos viendo, pues vemos un poco la geología del sitio, es decir, las capas de sedimento y la roca central o la roca madre en la parte mitad. Y acá tenemos una de las fotos de lo que siempre estuvimos haciendo también, porque no solamente registramos el arte rupestre, sino registramos las actividades y los hábitos de la gente, el modo de transporte. Estamos sobre un arroyo, noten ustedes cómo el arroyo es el que sirve para camino y sirve para mover a la gente y sirve allí para pensar en la gente. Este es el equipo básicamente de trabajo. Está Hernando José Machado, Jesús Jeffes, Fermín, etcétera. Están todos allí relacionados en ese primer proceso, y ese equipo fue el que nos llevó a los sitios y fue el que nos empezó a enseñar cómo se podía uno mover en el territorio y cuál era la importancia de los arroyos en el territorio. Por supuesto, la experiencia de la gente del Museo de San Jacinto era mayor en el sitio que la experiencia que Hippie en ese momento tenía, pero y empezamos a entender que el equipo tenía que integrarse completamente en la relación entre un área y otra y empezar a pensar el arte rupestre y la movilidad poblacional. El arte rupestre está en el paisaje, está fijo, y como ustedes lo ven en esa fotografía, detrás del equipo de investigación está uno de los murales. Ese mural es un lateral del arroyo, ellos están parados justo en la mitad del arroyo, y por lo tanto cuando vienen los procesos de lluvia, el agua va a correr por todo donde están ellos parados, y algún sector de agua va a llegar a los murales, pero no en todos los casos pasa de esa misma manera. Entonces hay que recordar, por ejemplo, la relación medioambiental, o sea, digamos en este caso, por ejemplo, el agua entra debajo de la roca que está allí y genera una especie como de extracción del material, y eso hace que no vayamos a encontrar ningún material arqueológico asociado directamente a los murales con arte rupestre, porque simple y llanamente se lavó. Eso es todo lo que pasó. Si hubo instrumentos allí, si dejaron material allí, simple y llanamente fue arrastrado en un proceso digamos, del tiempo ocupacional de todo el sitio y de toda esa movilidad. El equipo que está ahí, pues ustedes pueden ver, es parte del mismo equipo de investigación de la primera etapa, y vimos dos o tres salidas de campo en diferentes momentos para poder también generar distintos procesos de registro y documentación. Y una cosa que empezamos a entender de manera muy precisa era la relación entre el arte rupestre y el entorno ambiental.
Es decir, si entendemos qué tipo de yacimiento es el arte rupestre y qué tipo de yacimiento arqueológico es el arte rupestre, deberíamos tratarlo de la misma manera y generar una documentación lo más completa posible. Esto es un asunto que HIPRI, dirigido por Guillermo Muñoz desde 1970 en adelante, ha venido haciendo. Es decir, para nosotros es fundamental generar un proceso de registro y documentación suficientemente claro y suficientemente completo que nos permita reconstruir, por lo tanto, no solamente los yacimientos, sino reconstruir todo el entorno medioambiental y desde allí poder pensar todas las inferencias que se puedan hacer a propósito del arte rupestre. En este caso, teníamos una mayor dificultad, porque no se trata de una roca en un solo lugar, sino se trata de todo el sistema del arroyo. Es decir, en este caso, en el arte rupestre de San Juan Nepomuceno, y particularmente de San Pedro Desconsolado, pues vamos a encontrar que es todo el arroyo como un sistema. Y por lo tanto, la ficha técnica de registro, que la miraremos hacia el final de esta presentación, pues requirió incorporar todos los momentos y todos los procesos donde íbamos encontrando manifestaciones rupestres, y por lo tanto vamos a tener un conjunto distinto, y esto es una de las cosas más importantes de la ficha técnica de registro, que no es rígida, sino que se va modificando dependiendo de los entornos y dependiendo de las necesidades que tenemos. En este caso estamos simple y llanamente fotografiando un sector de afiladores que tenemos en la base del arroyo. Esa condición que ustedes ven allí de una gran cantidad de verde y material, pues simplemente 2 días después de un fuerte aguacero en una noche, estaba completamente lavado, es decir, había cambiado la base sobre la cual habíamos trabajado en 2 días anteriores. En ese sentido, hay que pensar las relaciones de sentido del arte rupestre en tanto configuración social y en tanto configuración material. ¿Qué implicaciones o qué importancia y sentido tiene estudiar el arte rupestre hoy y cómo lo podríamos pensar? Todos estos elementos hacen parte, digamos, de la dinámica del sitio. Un asunto que tiene que ver con lo comunitario y que tiene que ver un poco con la investigación era reunirnos con las personas e ir conversando con ellos. El campesino que está a uno de los lados con la pierna cruzada, él fue uno de nuestros guías y nos llevó a la zona de El Guamo, y entramos a una zona muy interesante desde el punto ecológico y desde el punto de vista, digamos, del entorno medioambiental, hacia un sector donde se suponía que había arte rupestre y que ellos dicen haber encontrado o visto arte rupestre cuando él estaba joven, pero que en esta salida no lo pudimos localizar. Pareciera ser que hubo un derrumbe y que simple y llanamente algunas de las rocas de los laterales se perdieron, o que se perdió el arte rupestre que estaba allí. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, y es la memoria que los campesinos tienen del área y cómo reconstruyen el territorio, y a su vez cómo nosotros podemos llegar a los sitios y generar el proceso de investigación. Y las características, por supuesto, de los soportes fueron importantes. En este caso estamos hablando básicamente de unos soportes que son los mismos arroyos y que por lo tanto nos permiten, miren ustedes la fotografía donde ven ustedes todo el arroyo, todo el conjunto de rocas, o sea que hay una movilidad del material lítico, y eso podría no ser importante si los grabados estuvieran solamente sobre los laterales o sobre la base del arroyo, pero también empezamos a encontrar que había bloques un poco más sueltos que a su vez correspondían a tener arte rupestre. Aquí al lado de donde está John, esta roca tiene arte rupestre y está prácticamente suelta. Eso quiere decir que en algún momento podría cabecear y podría perderse ese panel, que es uno de los paneles principales del área. Igual tenemos otros bloques más pequeños, que en este caso, por ejemplo, tenemos un gran estructura contra el lateral del arroyo, que acá se ve un poco más en detalle en la parte baja, y empezamos a encontrar estas figuras completamente circulares o algunas un poco ovaladas que hacen parte del conjunto del arte rupestre, que en términos generales, para el caso de San Pedro Desconsolado, no habían sido todavía pensadas desde el punto de vista de la estética, sino simple y llanamente como una curiosidad, pero empezaron a ser muy recurrentes dentro de la investigación. Y también fue muy recurrente algo que también habíamos visto en su momento arriba en San Jacinto, y es la presencia de afiladores, con una diferencia enorme
con respecto a los afiladores que encontramos para el altiplano central de Colombia. Acá son un poco más pequeños y parecieran solo corresponder al filo de la pieza, o en otros casos podría corresponder a otro tipo de estética, a otro tipo de figuras, pero en términos generales vamos a encontrar en las partes laterales de los arroyos o en las formas laterales de los arroyos, y eso nos hizo pensar cuál era la función de esos sitios, si allí se reunían las comunidades, si allí generaban procesos de cacería o cómo funcionaban esos lugares y por qué tantos afiladores. Encontramos unas 7 u 8 estaciones de afiladores en esa zona. Y acá los volvemos a encontrar, si ustedes los ven en la base, pero en este caso los afiladores tienen unas formas, unas líneas muy particulares que parecieran corresponder a una figura en su totalidad, aquí mucho más cuadrada o más rectilínea, perdón, y acá un poco más curva hacia el fondo de este lecho del arroyo. Acá los tenemos en detalle. Noten ustedes que son pequeños, son cortos. Los que encontramos en el altiplano central de Colombia son mucho más largos y mucha más variedad de formas. Por lo tanto, una de las suposiciones es que solamente corresponden al filo o que realmente no necesariamente son afiladores, sino que podrían tener otra intención en su elaboración o una combinación entre afilador y otra intención estética presente. Y este es uno de los grandes problemas que encontramos, por supuesto, en el arte rupestre. Es decir, tratar de entender el sentido y función es un problema serio. En este caso. Para el caso de Montes de María, el arte rupestre en términos generales, igual que los afiladores, es visible la mayor parte del tiempo. Esto no pasa, por ejemplo, para los grabados de las zonas de la Amazonía, de los que están sobre los lechos del río, porque en el periodo de alto invierno simplemente se cubren. En Montes de María este arte rupestre es visible constantemente, todo el tiempo está expuesto. Como les decía, solamente en los momentos de gran lluvia, a las 2 o 3 horas, otra vez solamente quedan los pozuelos ocupados. Pero en términos generales, este arte rupestre está visible constantemente. Ha sufrido una gran alteración por la presencia de agua o por el conjunto de agua continuo. Y noten el paisaje, por ejemplo, que cómo está acompañando, rodeando y determinando buena parte del arte rupestre. Dependiendo de la fuerza del agua, se ha perdido o no, digamos, los punteos y el proceso erosivo. Y acá notamos perfectamente cómo funciona ese arroyo, el lecho rocoso y el agua que va circulando por el centro. Y si ustedes miran con cierto cuidado, en los laterales empezamos a encontrar arte rupestre. Este tipo de rocas, acá tiene hacia el lado central, va a tener una pequeña figura de un rostro o una especie de cara en la parte central, y tiene además otros grabados laterales y fue punteada la roca. Es decir, hay unas relaciones de diferenciación de la erosión entre lo que está, digamos, con mayor cantidad de agua cuando vienen las lluvias, o los laterales que van a tener un poco menor de agua, pero que van a ser golpeados de otra manera. Y acá tenemos una cantidad de fracturas, también habíamos visto esto en San Jacinto, y eso hace pensar en cómo va a ser el proceso de conservación y el proceso de cuidado a largo plazo de los sitios con arte rupestre. Hay que entender, por supuesto, que los lechos de los ríos eran y siguen siendo parte de los caminos. Esto ya lo he dicho, pero es necesario reiterarlo. Es decir, no se podría suponer que si se piensa esto como un sitio de arte rupestre o como una zona de arte rupestre, se podría aislar los sitios y generar una protección sin que la gente pase. En realidad es muy normal que la gente vaya a los sitios, y una de las cosas importantes de las comunidades en las que estuvimos es que están protegiendo las áreas, es decir, están haciendo vigilancia, no solamente de una protección a nivel medioambiental, sino también de los sitios con arte rupestre. Aquí en el fondo, hacia el fondo, donde yo estoy poniendo en este momento el cursor, ustedes van a ver un poco los grabados, o esta es una de las rocas grabadas, que es la que hace parte de la presentación inicial. Entonces ustedes noten cómo todo el arroyo y el conjunto del arroyo hace parte del mismo paisaje del arte rupestre, y eso nos lleva a pensar en las cartografías, en los sitios de grabados, en los sitios de metates, en los sitios de afiladores. Por lo tanto, el arte rupestre, en tanto es un yacimiento arqueológico que debe ser tratado como tal, con la complejidad que ello implica,
también es un elemento que está directamente asociado con el arte, es decir, con las estructuras más complejas del pensamiento, del lenguaje y por lo tanto de toda esa dinámica que implica pensar el arte rupestre. No se trata simple y llanamente de un artefacto, no tiene solamente una condición, digamos, de artefacto de uso o una condición de lo cotidiano y utilitario, sino también está inmediatamente inmersa en el mundo estético, y eso hace que empecemos a pensar el arte rupestre con otras categorías o que incluyamos dentro de la arqueología otras categorías que nos permitan comprender el mundo estético de los pueblos que hicieron esto. Es evidente, absolutamente evidente, que no se trató de un asunto aleatorio, que no es capricho, sino que hubo una selección expresa de los sitios donde se hizo el arte rupestre, y que adicionalmente las formas que se grabaron o los motivos que están grabados en las rocas con arte rupestre también fueron totalmente intencionales. Es probable que los individuos tengan, digamos, los que hicieron este arte rupestre, pudieran leer completamente esto hace parte de su estructura de lenguaje, y por lo tanto podíamos comprender eso. Lo que hicimos en este caso es utilizar básicamente programas de computador y resaltar los grabados, es decir, no se alteró absolutamente nada en las rocas, sino simple y llanamente después en un trabajo de computador pudimos hacer eso. ¿Por qué lo pudimos hacer? Porque hicimos básicamente fotografías de alto nivel de calidad. Esto es una cosa que HIPRI ha venido haciendo desde hace ya bastantes años, y ahora con la posibilidad de utilizar, digamos, soportes digitales lo podemos hacer mucho más fácil, de tal manera que una fotografía, no hacemos una sola fotografía, sino hacemos una serie fotográfica para poder hacer un ensamble, y después de eso trabajar en el computador para llegar a los niveles de mayor refinamiento y poder hacer este tipo de resaltamientos en las rocas, pues no en las rocas, sino en el computador. Por lo que quiere decir básicamente que la investigación va a tener una etapa de campo importante, pero también va a tener, por otro lado, una etapa de oficina también igualmente importante. Noten ustedes el detalle, ahí se alcanzan a advertir los punteados, por eso decíamos que la roca, que el trabajo fue técnicamente de punteado, porque notamos en esta fotografía, en la fotografía de detalle, se logra advertir allí, digamos, la herramienta y cómo la herramienta dentro del, o generó el golpe y generó la extracción de la superficie para posteriormente tener, digamos, todos los niveles, digamos, del detalle de las figuras. Esto es un elemento muy importante, entender este tipo de golpeados y cómo se da el golpeado. Solamente desde la investigación de las huellas de impacto podremos a largo plazo hacer una reconstrucción en una arqueología experimental que nos permita entender cuál fue la totalidad del gesto, como diría André Leroi-Gourhan, es decir, cuál fue la totalidad del proceso y de las cadenas operatorias que implicaron la elaboración de este arte rupestre. Bueno, frente al arte rupestre, ¿qué es lo que podemos decir y qué es lo que no podemos decir? Porque este es otro asunto que hay que tener claro, y es que uno no puede decir ciertas cosas frente al arte rupestre y en cambio podría sí afirmar otras. Lo primero es que no tenemos los criterios de organización formal de los paneles. Es decir, cuando usted mira un panel de arte rupestre, usted no tiene la estructura intelectual, la complejidad del lenguaje que implicaría en los periodos de la prehistoria para poder llegar, digamos, a unos niveles, digamos, de elaboración de cómo se puede leer o cómo se podría en algún determinado momento leer un panel. O sea, uno no tiene esos criterios de organización formal, no sabe realmente cómo berracos organizar toda la estructura. Y eso hace que no sepamos si se lee hacia izquierda, derecha, derecha, izquierda, arriba, hacia abajo, abajo, hacia arriba. Es decir, estamos frente a una obra de arte que nos impacta inmediatamente, pero con la cual no podemos todavía generar unas ciertas relaciones. Lo vemos perfectamente en este panel, o sea, por dónde uno podría arrancar o no arrancar. Lo segundo es que no tenemos la escala cultural de los motivos, es decir, no sabemos cuál motivo podría ser el más importante por el tamaño o no tamaño. Uno siempre tiende a imaginar que en el arte rupestre los motivos más grandes son más importantes y los más pequeños son menos importantes. En realidad no sabemos.
no tenemos ni la más remota idea Ujú. cuáles serían las escalas desde el orden de la cultura que permitirían organizar los motivos. ¿Cuál es Ujú. la posición interna de los motivos? Uh, y eso implicaría por dónde se lee y cuál es la posición externa en relación con otros yacimientos. Es decir, una de las características de lo que hemos venido aprendiendo con toda la investigación que ha realizado GIPRI, con toda la investigación que hicimos también en Montes de María, es que si esto hace parte de todo un sistema, de todo Montes de María, de todo el arroyo, debe haber relaciones que no logramos todavía comprender entre unos yacimientos y Ujú. otros. No logramos todavía conectar. ¿Y por qué no lo logramos conectar? Porque simple y llanamente no tenemos toda la información intelectual, todos los a priori culturales, todos los a priori lingüísticos, todas las gramáticas previas que permitieran ordenar el orden de los materiales. Noten ustedes, por ejemplo, en la siguiente imagen, que es la misma roca que acabamos de ver hace un momento, pero ahora resaltada con lo negro en el computador, que parecieran haber dos periodos allí de elaboración. O sea, tenemos las figuras que están en negro sostenido, ya las miraremos en un segundo, y después tenemos una figura que está como punteada y apenas sugerida, que podría corresponder a otro momento, y no sabemos realmente si esa temporalidad, porque no hay la posibilidad de saber en qué momento se hicieron unos grabados u otros. Esto, no tenemos fechas, no tenemos por lo tanto datos para los yacimientos. Por lo tanto, hay que pensar cuáles serían no solamente los criterios de organización, las escalas culturales de los motivos, la posición interna de los motivos y la posición externa de los mismos, cuáles fueron hechos primeros y cuáles fueron hechos después. Sobre eso tenemos serios problemas todavía para definir cosas. Y por supuesto también hay que pensar cómo se agrupan o no unas formas con otras. Es decir, una de las cosas que dice Max Rafael con respecto al arte rupestre del Paleolítico es que él no ve figuras sueltas, sino que ve básicamente escenas. Ahora, el problema con nosotros, con el arte rupestre en Colombia y con esto que estamos viendo para el caso de Montes de María y para el caso de San Pedro Desconsolado, es que no sabemos cómo conectar unas formas con otras. Es decir, no tenemos claro cómo se agruparían o no unas formas. Si uno tuviera que pensar de alguna manera cómo se dan las relaciones entre un territorio y otro o entre un panel y otro, pues no puede hacer esta conexión. Igual, desconocemos absolutamente cuál es el idioma de quienes ejecutaron este arte rupestre, es decir, cómo era la gramática del pensamiento, cómo son las estructuras profundas del pensamiento, y por lo tanto, cuáles son los patrones culturales con los cuales se puede o no leer un panel. Y eso, por supuesto, nos lleva a entender que no es tan fácil imaginar que se trata de cosas rituales, cosas religiosas, o sea, de eso no se puede hablar. No es posible asociar el arte rupestre con la información que hoy tenemos y poseemos a unas condiciones religiosas o a unas condiciones rituales, es decir, toda la elaboración de lo que podemos decir no sé, de lo que normalmente la gente suele decir frente al arte rupestre, pues en realidad es un imposible. Y es un imposible porque no tenemos toda la información. Tenemos las rocas grabadas, tenemos los sitios, tenemos el entorno medioambiental, tenemos las posibilidades de reconstruir esos paloambientes, tenemos las posibilidades de hacer investigación en los materiales arqueológicos. Obviamente también tenemos las posibilidades enormes y gigantescas de poder pensar cuál fue la dinámica de las ocupaciones y demás. Tenemos otros materiales arqueológicos que nos acompañan y que están allí presentes en los alrededores o en las áreas, pero de ahí derivar que esto es religioso, que esto es ritual, que esto es mítico, pues eso es absolutamente imposible. Y lo vemos con un panel tan hermoso como el que estamos viendo en este momento, que es el Salto del Jaguar, que está justamente en el límite administrativo actual entre San Juan Nepomuceno y San Jacinto. Es decir, desde el punto de vista administrativo esto está en la mitad de los dos municipios, pero desde el punto de vista de las ocupaciones tempranas, pues no tiene nada que ver con San Jacinto o con San Juan Nepomuceno. Pero el mural es extraordinario, uno podría inventarse una cantidad de carretas frente al sentido y función de este mural, pero realmente todo lo que podamos decir sobre él es absolutamente provisional. Sabemos que está allí, sabemos que lo podemos registrar,
Sabemos que no ha sido ese lugar nunca movido, que esa área, o sea, que los hombres y los grupos humanos fueron expresamente a ese sitio a grabar. Sabemos que está ordenado, aunque no sepamos exactamente por dónde se debe leer, pero esto no fue aleatorio. Sabemos que allí hay una intencionalidad lingüística, una intencionalidad de sentido, una gran cantidad de elementos, pero no podemos desde ahí suponer que se trata de un sitio religioso o de un sitio ritual. En realidad hay que entender que el arte rupestre desborda lo cotidiano y lo utilitario, y por eso está mucho más cerca del mundo estético que del mundo utilitario, meramente utilitario, y además que nuestro salto, nuestras posibilidades de comprender a pueblos que pueden estar en los 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, qué sé yo, de ocupación del área, pues es muy grande. O sea, pegar el salto hacia atrás y irresponsablemente imaginar y suponer unas condiciones, pues es completamente aleatorio. Sabemos, o por otro lado, y esto hay que tenerlo también en cuenta, que este arte rupestre, y recuerden, este es un proyecto que está enmarcado dentro del asunto comunitario, que tiene que ver fundamentalmente con la reconstrucción del arte rupestre en un entorno comunitario, pues esto implica que reconozcamos la gente y lo que la gente hoy discute frente a los entornos. Esto lo ha hecho de manera maravillosa el Museo Comunitario de San Jacinto y la gente que está allí. Es decir, sentarse a conversar con las personas, sentarse a hablar con ellos, es parte esencial de la posibilidad de una cosa que sí podemos hacer, y es conservar los sitios, preservar los sitios y empezar a generar, digamos, una conservación. La conservación del arte rupestre tiene por lo menos tres vías. Una vía científica, una vía que implica el estudio de los materiales, el estudio de las técnicas, el estudio de los soportes, el estudio geológico, todas las ciencias básicas funcionando para entender las dinámicas que se están dando tanto en los soportes como en los entornos medioambientales y la posibilidad de la conservación del arte rupestre. Esta es una vía de conservación importante que como mínimo para el caso de las pinturas rupestres HIPRI la ha asumido, y particularmente Judith Trujillo ha venido haciendo trabajos muy fuertes sobre arqueometría que permiten hoy tener mayor información sobre los componentes pictóricos, sobre las cadenas operatorias, sobre los sitios de donde sacaban la materia prima, los procesos que anteceden a la elaboración de las pinturas rupestres y demás. Y después los procesos que vienen con el deterioro, con el medio ambiente, con la alteración medioambiental y demás. Esa sería una vía para la conservación del arte rupestre. La segunda vía es una vía de las comunidades, es decir, es absolutamente necesario llegar a los sitios, sentarse con las comunidades a conversar, es necesario e indispensable que ellos empiecen a tener una relación distinta con el entorno medioambiental y con los sitios con el arte rupestre y empiecen a generar eso que se ha llamado valorización del patrimonio, que en realidad es simplemente el reconocimiento de sus propios entornos y de sus propios dados. Eso es normal en las comunidades. O sea, una de las características que nosotros tenemos que pensar es que ellos saben qué es lo que tienen. Nosotros, en realidad, desde el punto de vista de la investigación, no les vamos a enseñar mayor cosa, sino tenemos que aprender mucha cosa de ellos en un diálogo completamente compartido, en un diálogo que va de un nivel hacia el otro, y no simple y llanamente llegar al sitio y estar en el sitio. Entonces, sentarse con la gente a conversar es parte de la investigación y eso requiere tiempo. No se puede ir a los sitios a hacer la investigación y tener un tiempo planificado escaso, donde usted solamente llega al lugar, se toma la fotografía y sale. Entiendo que eso algunos investigadores lo suelen hacer, pero realmente si queremos conservar el arte rupestre no es posible eso. Y por eso están esta cantidad de fotografías que encontramos de sentarnos con la comunidad, hablar con la comunidad, escuchar a la comunidad y además entender que ellos tienen información de otros sitios con arte rupestre que nosotros no poseíamos. Y eso fue un elemento muy interesante porque en el proceso de investigación fueron surgiendo datos nuevos, datos de un lugar y otro, de todo el área de Montes de María, porque son individuos que han pasado toda su vida allí y que por lo tanto reconocen completamente el territorio y sus relaciones con todo el mundo territorial.
llegar a los sitios, eso fue una cosa bastante interesante. Yo decía al principio de esta conversación hoy, Montes de María fue un sitio y sigue siendo un sitio bastante complicado a nivel de la presencia del paramilitarismo, del conflicto sobre la tierra, de las posibilidades del desplazamiento. Llegó un momento en que la mayor parte de la población campesina del área fue desplazada hacia los cascos urbanos, la presencia general del paramilitarismo en la zona, con las masacres que se dieron como el Salado y demás. Pero cuando uno llega al sitio empieza a encontrar que la gente es absolutamente extraordinaria. Es decir, una amabilidad enorme y constante y la posibilidad abierta al diálogo con todos sin ningún problema y sin ningún prejuicio, lo cual nos hace evidente pues que la gente ha venido reconstruyendo su entorno social y su vida social a partir también, obviamente, de los materiales arqueológicos que encuentran, no solamente por el caso del Museo de San Jacinto, lo digo, sino por el sitio en San Juan Nepomuceno y en San Pedro Desconsolado. En buena medida, el trabajo en San Pedro Desconsolado tiene que ver con reconocerse a ellos mismos como parte de la historia del territorio, e inclusive hay un proyecto muy interesante que John ha venido, digamos, impulsando lentamente para hacer un museo comunitario ahí en San Pedro Desconsolado. Es decir, lentamente ha venido colectando material etnográfico, objetos de la etnografía que ha venido encontrando en el territorio y los ha venido guardando con el interés a largo plazo de hacer un museo. No un museo para que sea simplemente unas vitrinas y quede allí todo puesto, sino justamente pensando en esa conexión continua con la comunidad y con la cotidianidad de la comunidad, con el mundo cotidiano que se expresa en ese sentido y incorporar dentro de ese museo el arte rupestre de la zona de San Pedro Desconsolado, pero no incorporarlo moviendo lo que está en el arte rupestre en el área, sino básicamente moviendo a la comunidad para poder conservar, preservar, etcétera. Entonces ahí está Noraida, hay una cantidad de gente trabajando en ese proceso y bueno, básicamente hay que tener, digamos, en esa primera parte de la presentación, ya vamos a ver la fecha, la ficha técnica de registro dentro de unos minutos, pero hay que agradecer al ICANN, que fue quien finalmente patrocinó la investigación, a Fernando Montejo, por supuesto a Liana Lozano, al equipo de GIPRI con Guillermo Muñoz como director, a Julio Trujillo, Salomón Fique, que estuvieron en campo, el Museo Comunitario de San Jacinto, a Jorge Quirós, que es el director, a Juliana Campuzano, a Jairo Quirós, a Armando Tapia, a Katsi Lorena Herrera, y por supuesto en San Pedro del Consolado está John Carlos Román, está Fermín Barrios, está Hernando José Machado, está Jesús Yepes, está Katia Román, Alfredo Barrios, y a toda la otra gente que a mí se me olvidó mencionar, que debe haber alguna gente que se me ha olvidado mencionar en este proceso. Pero allí está todo un equipo de investigación y un equipo de trabajo que permitió hacer la investigación en la zona y empezar a entender las diferencias. Si no hubiéramos ido a San Jacinto, si no hubiéramos tenido la oportunidad de documentar el arte rupestre de esa zona de San Jacinto, no sino de Montes de María en total, no podríamos encontrar esas diferencias que hoy mencionaba en esta charla, y es las diferencias entre lo que está pasando o lo que pasó en los arroyos, lo que pasa en los llanos y en la Amazonía, lo que pasa en el altiplano central de Colombia, etcétera. Es decir, eso nos va a permitir tener una relación. Ahora vamos a tratar de ver la ficha técnica de registro para que podamos encontrar otros matices allí en este proceso. Entonces, la ficha técnica, vamos a ver una de las fichas, tenemos dos fichas grandes que se hicieron, pero vamos a ver la ficha, una de las fichas que nos permite, digamos, mostrar el territorio. Dos segundillos. Bueno, la ficha técnica que se utilizó fue una ficha técnica que utiliza GIPRI, el Grupo de Investigación del Patrimonio Rupestre Indígena. Ya la voy a poner en pantalla completa, disculpen.
Ujú. Listo, ya lo puse en pantalla completa. Bueno. Ujú. Ahora sí la ven, a ver, compañero. Sí. Listo. Pues es una ficha técnica de yacimiento, básicamente es una ficha que elaboró CIPRI desde hace muchos años y que ha venido modificándose, como les decía, dependiendo un poco de las áreas y de los contextos en los que estamos. La ficha de CIPRI realmente lo que busca fundamentalmente es generar un registro y una documentación del entorno. Esto es fundamental y central. Es necesario, absolutamente necesario, entender que uno el tercer modo de esos que yo había dicho de la conservación del arte rupestre, había dicho el trabajo sobre las ciencias básicas, los soportes, la geología, los materiales, la técnica, etcétera. Ese estudio es importantísimo y fundamental para poder entender el arte rupestre y para poder conservar a largo plazo el arte rupestre. En segundo lugar, las comunidades y su relación con los entornos y demás. Y en tercer lugar, esto que estamos viendo, es decir, una ficha de registro. Si no se registra absolutamente neuróticamente los sitios, no se podrá tener procesos de conservación a largo plazo. Es decir, no podríamos simplemente suponer una investigación sobre arte rupestre cuando hacemos simple y llanamente una fotografía de baja calidad o hacemos un registro muy rápido, si fundamentalmente de lo que se trata es de poder tener un material documental, de poder tener unos soportes documentales que a largo plazo se conviertan en esenciales y que se conviertan en determinantes a la hora de organizar. Como ustedes notan, estas fichas tienen en los laterales unas letras y unos números que nos permiten después, como si fueran un plano cartesiano, reconstruir la totalidad del entorno. En la imagen donde aparece la roca con los materiales podemos después mirar, por ejemplo, entre el Z13, Z12, Z9, qué está pasando allí y adicionalmente hacer un registro absolutamente completo de lo que está pasando en un sitio hoy implica que dentro de 5, 7, 8, 10 años con esta ficha técnica podamos volver a los sitios y podamos monitorear qué ha pasado en los entornos. Es decir, si no tenemos un registro completo hoy, no vamos a poder generar procesos de seguimiento sobre deterioro, erosión, alteración, etcétera. No es una cosa de neurosis o de mamadera de gallo, es fundamentalmente entender que las relaciones que se dan con el entorno y los entornos medioambientales y la ficha técnica nos permiten reconstruir a largo plazo procesos de conservación y procesos de elaboración y conservación adicionales. Entonces, este tipo de elementos va a ser importante. Y otra cosa que es importante tener en cuenta es que no solamente se hace fotografía profesional, sino que también toda la fotografía, como es apenas comprensible en cualquier investigación de este orden, pues se hace con trípode, se hace esperando la luz adecuada, que fue un problema bastante serio en Montes de María y que fue un problema muy serio en San Pedro Desconsolado. Es decir, es un sitio de una radiación solar muy intensa y por lo tanto esperar el momento justo para tomar la fotografía se convirtió en una espera de largos momentos hasta que tuviéramos, digamos, la posibilidad de que fuera la luz adecuada y el modo adecuado. Igual, esto es otro elemento, es necesario no solamente hacer fotografía, digamos, con escala y todas las cosas que son muy indispensables, sino también hay que pensar que estamos frente a una obra de arte y por lo tanto hay que hacer una fotografía que también responda de esa manera a la obra de arte. Usted no podría hacer un trabajo de investigación en arte rupestre y tomar a la ligera el problema, digamos, de la documentación que tendría que ver. Entonces, noten ustedes cómo se van haciendo capa por capa y se van registrando. Recorrimos todo el arroyo
para poder encontrar todo este tipo de rocas que son realmente sueltas y que están en el arroyo sueltas y que seguramente dentro del siguiente aguacero o un aguacero posterior, pues vamos a tener problemas porque ya no van a estar en el mismo lugar donde las encontramos en esta ocasión, porque se están desplazando. Y no es posible fijarlas, porque simplemente son bloques erráticos que con la fuerza, digamos, hidráulica del arroyo, pues van cambiando de lugar. Entonces, el panorama podría cambiar en este caso. O sea, tenemos en el arte rupestre de San Pedro Desconsolado, digamos, una dinámica de algunas rocas que están más sueltas y por lo tanto pueden cambiar de lugar, mientras otras, que son las que están laterales, las que están en las partes laterales del arroyo o en el lecho mismo del arroyo, pues sí son puntos fijos. Entonces, tenemos estructuras fijas y estructuras dinámicas dentro de lo que estábamos viendo en San Pedro Desconsolado y de lo que estábamos registrando también en San Pedro Desconsolado. Como lo he dicho, hicimos inicialmente unos trabajos de campo muy importantes y posteriormente unos trabajos de oficina bastante extensos que nos permitieron hacer las reconstrucciones, digamos, completas de los sitios y ir armando todos los elementos que están allí, digamos, funcionando dentro de esa dinámica. Noten ustedes, por ejemplo, que esos bloques sueltos ahora los vamos a ver en una fotografía un poco más grande y más extensa del territorio, y por lo tanto los vamos a ver semienterrados en el territorio o acompañados de otros cantidad de bloques erráticos ahí en esa misma zona. Lo cual quiere decir que la dificultad es importante. Si usted solo va a ver los yacimientos estáticos, los yacimientos fijos, pues se pierde de una gran cantidad de información que empezamos a adquirir y que tiene que ver con la experiencia de Hipri. Hipri se acostumbró desde hace mucho tiempo a hacer una cosa muy básica, y esa cosa enormemente básica es revisar cada lugar roca por roca, cada sitio, cada zona se revisa completamente. No simple y llanamente esperamos a que los habitantes de la zona tengan noticia. Claro, tienen noticia y es importante que la tengan, pero también se les ha, digamos, no pueden saberlo totalmente. Entonces ustedes ven estos grabados acá, que acá se ven en esta fotografía lateral, en la parte alta, donde en este momento va a poner el cursor, y ahí se ven un poco perdidos entre esa marasma del asunto. Entonces, eso nos llevó a pensar cosas de elementos. Igual, en la siguiente imagen lo vamos a encontrar de la ficha técnica. Si notan ustedes, esta es la ficha de un arroyo. O sea, esta no es la ficha de un yacimiento, esta no es la ficha de simplemente un detalle, sino es todo el arroyo. Podemos recorrer, por eso al principio estaba esa cartografía donde nos dice dónde están los puntos, y uno puede ir simplemente recorriendo en la ficha todo el berraco arroyo, todo el nivel, todo el sistema del arroyo. ¿Por qué? Porque no se trata de saltar de un lado al otro simplemente, sino de reconstruir la totalidad. Ahí en ese recuadro rojo que se ve en el fondo de esta fotografía, ahí están los grabados rupestres, que aquí se van a ver mucho más cerca. Es decir, en la siguiente fotografía los vamos a ver en detalle. Y eso nos estaba mostrando que tocaba caminar despacio por el territorio, que tocaba ir lentamente, y que no se podía simplemente correr para un lado y otro a la velocidad que uno quisiera, sino que tenía que esperar hasta llegar al sitio, acomodarse al sitio y empezar a moverse más o menos adecuadamente con respecto a los lugares. Empezamos a encontrar, por ejemplo, estas dos caras ahí, más un punteado en el sitio que nos indicaba perfectamente la presencia del arte rupestre. Igual el caso de los afiladores, o sea, la presencia de los afiladores se convirtió, como ya lo decíamos hace un momento, y la ficha técnica en esto nos permitió ir documentando procesos a procesos. Ustedes vieron en algunos casos, en una fotografía de la presentación, que utilizábamos una cuadrícula para poder hacer la fotografía y después hacer el levantamiento del sitio, siempre utilizando escalas y demás en la documentación. Entonces, la ficha técnica es una hoja de vida de todo el arroyo, de todo el sector del arroyo y de todo el arte rupestre que fuimos localizando, y ahí fuimos haciendo puntos de GPS, fuimos teniendo toda la información de cada uno de los lugares a los que estábamos llegando, y obviamente no fuimos solos, fuimos otra vez, insisto, con la comunidad. Y eso implicó
que ellos fueran aprendiendo un poco de lo que nosotros hacíamos y constantemente se interrogaran sobre lo que estábamos haciendo y por qué lo estábamos haciendo. Entonces se generó un extraordinario diálogo entre ellos y nosotros, y al final ellos estaban ya buscando, igual que nosotros, el arte rupestre de la zona. Es decir, el ojo se les había refinado lentamente en ese proceso de estar días caminando el arroyo y yendo 1 o 2 días al sitio, etcétera. En esa relación se empezó a generar un proceso que a mí me parece que también es fundamental tenerlo en cuenta cuando estamos hablando básicamente de un asunto comunitario. Es decir, yo le decía, hay que aprender de ellos, pero también ellos aprenden de alguna manera de nuestro trabajo y del trabajo que estábamos haciendo en ese momento. Acá tenemos un bloque muchísimo más suelto, por ejemplo. Vamos a ver un bloque realmente mucho más suelto, en un fragmento muy pequeño, con una fotografía que estaba ahí y que lo encontramos simple y llanamente en el sitio, y que bajo esa lógica hicimos el registro y levantamiento y que se quedó también en el mismo sitio. Es decir, nosotros no sacamos ningún material de la zona ni nada por el estilo, que también es importante tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver un poco más adelante una fotografía donde se ven los afiladores. En una fotografía realmente muy difícil, y debo contar, de tenerme un momento allí para el caso de esta fotografía en la ficha, y es que si ustedes ven en la parte alta, ustedes ven un sombrero y ven unos objetos en la fotografía, ya lo veremos en un momento, y ahí se ve el tamaño del área. Duramos más o menos 1 hora, hora y media esperando a que la luz fuera perfecta, y nunca lo fue. En los días que estuvimos allí siempre tuvimos esas luces duras en la parte alta. Intentamos inclusive hacer con una especie como de capa que habíamos llevado para evitar el agua por si nos llovía, a ver si hacíamos algún nivel de sombra, pero realmente era imposible. Y si ustedes notan, hacia uno de los sectores van a ver ustedes las líneas rectas de los afiladores que parecieran componer una figura, y acá una estructura mucho más curva de afiladores. ¿Eso qué quiere decir? Que es probable que estemos en una combinación entre la hechura de herramientas o el afilar, digamos, piezas pulidas, y otra estructura estética que no logramos descifrar en su totalidad, o que por lo menos no logramos identificar en su totalidad. Como no tenemos las gramáticas de los procesos, nos cuesta trabajo llegar a esos procesos y entender esas dinámicas. Entonces, hacer la fotografía de un sitio requiere tiempo y requiere un estar en el lugar lo más que se pueda y lo más que lo logremos. Aquí vamos a ver hacia adelante otras fotografías de detalle de esas mismas estructuras, de esas líneas de afiladores, que son muy intencionales. No hay ahí ninguna aleatoriedad, no hay una condición, digamos, aleatoria ni cosas por el estilo, y lo van ustedes a ver inmediatamente en las fotografías que están ahí claramente expresadas. Es decir, este elemento hay que tenerlo en cuenta, porque en principio uno creería que son apenas objetos utilitarios, pero o huellas de la elaboración de artefactos utilitarios, pero podrían corresponder también a otros elementos. Un poco más arriba ya habíamos visto en la presentación un poco los otros grabados, así que voy a ver un poco más rápido, digamos, en esta parte, pero tenemos el detalle de uno de los yacimientos, y así sucesivamente se va a reconstruir todo el arroyo. Es decir, toda la conjunto del arroyo hay que irlo reconstruyendo. Una cosa importante que hay que entender es que cuando John nos envía las primeras fotografías, algunos de los grabados estaban pintados en sus surcos por rojo, ya la pintura bastante diluida, y no era porque fuera un rojo natural, o sea, del origen de la hechura de los grabados, sino porque alguien había alterado los sitios con arte rupestre, y afortunadamente por el intemperismo propio del área y por la cantidad de agua que va constantemente bajando, o que ocasionalmente baja, dependiendo de los niveles de lluvias, de los periodos secos o los periodos más de mayor pluviosidad en la zona, pues ya ese color rojo había venido desapareciendo. Igual, eso es importante mencionarlo, porque una de las características del trabajo que están haciendo en San Juan Nepomuceno, que están haciendo en San Pedro Desconsolado, que están haciendo en San Jacinto, es generar un proceso de cuidado y conservación del arte rupestre, de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo se pueden visitar y cómo se deben visitar los sitios, qué cuidados se tienen, la necesidad, por ejemplo, de que siempre haya un acompañante
que de los museos o de los cuidadores con la gente que va a visitar los sitios, y eso evitaría, por supuesto, generar a largo plazo deterioros que pueden ser muy altos a nivel del arte rupestre y que serían irreversibles. En el caso de la pintura que aplicaron, afortunadamente fue desapareciendo muy rápidamente y no va a generar una gran cantidad de efectos a posteriori, por lo menos inicialmente consideramos eso, aunque realmente eso sería un trabajo que debería evaluar una persona que haga restauración y demás. Pero tenemos problemas, por ejemplo, muy fuertes en otros niveles, que es el crecimiento de la vegetación, las raíces que pueden estar afectando algunos lugares, que pueden estar alterando y fracturando las rocas y que podrían generar desplazamientos muy marcados digamos, en las condiciones de los sitios, y que habría que pensar, digamos, casi que inmediatamente, cómo se podría hacer un proceso para retirar o por lo menos controlar el crecimiento de ciertos niveles de vegetación en algunos sectores de los yacimientos, por ejemplo, en esta fotografía, donde es evidente que las raíces pueden generar un desplazamiento del bloque que está ahí con algunos grabados. Y finalmente, pues tenemos los recuadros con las fotografías, el detalle, y para el caso de los yacimientos más pequeños, se hizo este modelo de Hipri de la ficha, que le permite a usted tener básicamente las caras distintas de las rocas, con los yacimientos, digamos, puestos en forma de cruz, y que nos permitiría ver la ficha en su totalidad. Esta ficha, por supuesto, está acompañada con una ficha de conservación que nos dice exactamente pues cómo es el estado de crecimiento de líquenes, hongos. Por supuesto, es una evaluación preliminar, pero que es muy importante a largo plazo cuando estemos pensando en la conservación general de los sitios y de, digamos, los sectores con arte rupestre. Entonces, este tipo de elementos hay que tenerlos en cuenta en toda la investigación y en los procesos mismos de la documentación con el arte rupestre. En términos generales, yo diría que la investigación en San Juan Nepomuceno es una primera etapa, igual que lo fue el trabajo previo que dirigió Juliana Campuzano y que con ella conversamos muchas veces. Son etapas previas para tratar de pensar a largo plazo una estructura completa del arte rupestre de todo Montes de María, y con esa condición de pensar todo Montes de María, lo fundamental y lo esencial sería tratar de tener una gran zona. Yo realmente creo que la determinación de sitios con arte rupestre es completamente equivocada, porque lo que habría que pensar es en zonas de arte rupestre y en estructuras generales del arte rupestre, en una dinámica mucho más compleja que nos permita, por supuesto, digamos, entrar en otras dinámicas y entender otras cosas sobre paisaje, territorio y demás. Yo dejaría ahí inicialmente, no sé cómo lo piensas, Héctor, y cómo lo piensan. No, sí, muchas gracias, profesor Carlos. Listo. No, muchas gracias, profesor Carlos. Creo que pues, fue una exposición supremamente rica en términos de no solo de datos académicos, sino también de, pues, en términos experienciales, de cómo fue todo el proceso de generar la investigación. Entonces yo creo que, pues, digamos, fue una exposición bastante clara. Me llamó muchísimo la atención eh, ese, como esa premisa de tener la paciencia en el proceso investigativo que usted nos contaba. O sea, la paciencia de esperar la luz apropiada para tener una foto pues que valga la pena del registro, la paciencia de también de tener el tiempo de ir a hablar con las comunidades y de dar ese intercambio de conocimientos, pues que usted comentaba, que pues no es solo aprender también de las comunidades, sino también pues que las comunidades puedan tener un intercambio de conocimientos con las personas que van a hacer estas investigaciones. Yo creo que es muy valioso. En ese sentido, pues también a las personas que nos están viendo les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través de la comunicación o de la proyección del video de Facebook, y pues nosotros se los podemos hacer al profesor Carlos. Acá tenemos algunas particulares. Por ejemplo, Caterina Mantilla nos pregunta si hay algún tipo de estimación temporal para este tipo de arte rupestre en la zona. Digamos que usted pues había conversado un poco que no hay muchos, o sea, no hay materiales asociados a los
sitios, precisamente por lo que se encuentran en los arroyos, pero pues de pronto si tiene algún tipo de estimación temporal de alguno de los sitios en particular o no cuenta con esos datos. En principio, pues mira, no tenemos ningún dato, pero sí sabemos cosas del área, o sea, sabemos de Montes de María, tenemos las investigaciones indudablemente de Augusto Viola Caicedo y Monzoni, que son, digamos, determinantes para la ocupación de la zona de Montes de María, en San Jacinto I y San Jacinto II, que son importantísimos. El texto de Augusto Viola y Monzoni son determinantes para poder pensar los primeros niveles de ocupación, por lo menos que tenemos datos. No hay ninguna razón para no suponer que desde entonces estaban haciendo arte. O sea, desde el punto de vista técnico tienen la capacidad, tienen la capacidad intelectual, la capacidad técnica, por lo tanto podría haber arte de ahí hasta a momentos de la llegada de los europeos al territorio, de la conquista del territorio y del desplazamiento que se da curiosamente a partir de 1500. Bueno, realmente ustedes saben que en 1500 empieza la conquista continental de América por el Darién y rápidamente se desplazan hacia todas las áreas los europeos en búsqueda de riqueza, y por lo tanto empieza un desplazamiento y una tensión importante. Sabemos, por ejemplo, que hay arte rupestre abajo en San Palenque, en San Basilio de Palenque. Ahí tenemos también arte rupestre, que es el inicio de las estribaciones, pero no sabemos realmente un estimado temporal para la elaboración del arte rupestre. La presencia de artefactos pulidos podría hacernos pensar en una cierta temporalidad para esas huellas de pulimiento, pero no para todo el arte rupestre. Perfecto, muchas gracias. También tenemos otra pregunta. Nicolás Aguilar nos pregunta si usted considera o cree que este arte rupestre podría relacionarse de algún modo con las comunidades malibúes de la zona, pues a partir de lo que usted vio, o pues si es posible hacer esa afirmación de alguna forma. Pues mira, yo estuve revisando todos los documentos que se tienen sobre los malibúes, todo lo que encontramos. Digamos que en este momento de la investigación, en este instante de la investigación, yo no podría asegurar esa asociación, pero no la estoy negando. Es decir, es perfectamente posible que exista la relación, pero todavía no la podemos encontrar. Pedro Díaz encontró unos documentos en el archivo de Indias en Sevilla sobre los malibúes muy interesantes, y Pedro Díaz ha venido haciendo un trabajo que es realmente interesante y que hasta donde tengo entendido va a ser parte de su tesis doctoral sobre los malibús, y eso nos va a permitir por lo menos pensar esos grupos en el momento del contacto, en el momento de la llegada de los europeos, y podríamos tener una mayor información que nos permita derivar después sobre alguna cosa del arte rupestre, pero en principio digamos que el tema sigue abierto y en el estado actual de la investigación no es posible asegurar ni una ni la otra. Perfecto. Jason Ramírez nos pregunta si a partir del registro de arte rupestre, que pues vienen ustedes adelantando, es posible construir una gran base de datos de los diferentes sitios rupestres del país o de algunas regiones. Ahí hay dos cosas. El Instituto Colombiano de Antropología está haciendo una cartografía sobre los sitios, hasta donde yo tengo entendido hay un trabajo bastante adelantado allí, que permite, digamos, hacer una cartografía. Y por otro lado, HIPRI también ha iniciado a hacer unas bases de datos y asociado a unas cartografías. Y una cosa importante que habría que decir, Héctor y Jason, es que el mapa o una cartografía derivada del arte rupestre es muy distinto a otras cartografías, porque los sitios rupestres están ahí desde que se hicieron, desde antes que hicieron. O sea, las comunidades fueron a los sitios, se escogieron esos sitios y por lo tanto no se han movido las rocas. Y eso nos genera una cartografía distinta, que si yo encuentro una olla en una esquina, esa olla no sé exactamente de dónde vino, porque pudo venir de cerca o de lejos, etc. Entonces, esas cartografías del arte rupestre que ha venido elaborando tanto el ICANN como HIPRI son realmente interesantes para compararlas con las cartografías que tenemos, digamos, de distribución cultural o derivadas de finales del siglo XIX, de las regiones culturales o de las regiones étnicas. Creo que eso nos podría hacer pensar el país en las ocupaciones tempranas de otra manera, el arte rupestre.
Muchas gracias. Laura Jim nos dice que, o pues nos pregunta, si el arte rupestre que no cuenta con el tallado de roca, como el que se ve en sus fotografías, em, sino con mezclas que parecen visualmente pintura, ¿con qué mezclas se logró? ¿Mezclas de materiales férreos? ¿Cómo ha logrado permanecer por tanto tiempo la pintura? O sea, supongo que hace referencia más a otros sitios que a los que pues, usted nos Sí, cuenta. está refiriéndose a las pinturas rupestres. Ujú, Yo remitiría el trabajo a la investigación que en este caso está haciendo Judith Trujillo del equipo de HIPRI. Ella en el análisis arqueométrico ha podido, digamos, con difracción de rayos X, con Raman y con otros laboratorios, ha podido encontrar un poco las recetas originales. En su tesis de maestría, Judith Trujillo demuestra que hay una condición de calentamiento de los pigmentos, o sea, hay una receta compleja en la preparación de los pigmentos y en las investigaciones recientes que se hicieron para el caso de la lindosa, también hay una procedencia. Casi todos los rojos son óxidos ferrosos, o hasta donde yo recuerdo el informe, todos son óxidos ferrosos, pero también hay pintura en blanco, también hay pintura en amarillo y hay unas ujú, degradaciones del color que tendrían que ser estudiadas, pero realmente quien ha venido haciendo un trabajo mucho más juicioso es Luis Trujillo. La razón de la conservación es porque estamos sobre rocas básicamente sedimentarias, el pigmento se incorporó, o sea, filtró la base de la roca a través de la porosidad y después se generó una pátina y esa es la razón por la cual la pintura rupestre en general se ha conservado tan bien y tan estructuralmente. ujú. Listo. Nicolás Aguilar nos pregunta, ¿dónde se puede encontrar el texto o la bibliografía que pues, usted utilizó para esta investigación? Pues, ¿dónde podría encontrarla? Pues mira, básicamente el informe general está en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Esto hace Ujú, parte de, de un apoyo económico y financiero del plan estímulos de la convocatoria para fomento a la investigación y por lo tanto el informe completo con la especie de video, con la presentación en PowerPoint y con todos los materiales está depositado en el Instituto Colombiano de Antropología. Yo supongo que debe estar en la biblioteca en este momento, pero no tengo la seguridad si ya está en la biblioteca. ujú, Lo cierto es que tampoco podría yo enviarle los materiales porque mientras el ICANN no autorice, pues son materiales que corresponden al ICANN, o sea, son parte del patrimonio del ICANN, aunque, y esto es una cosa que debo decir públicamente, por culpa de la pandemia, no he podido ir a San Pedro Desconsolado y a San Juan de Pomuceno del Guamo y a San Jacinto, a la zona de Monte de María, a llevar unas copias que se le van a entregar a las alcaldías y a los sitios, digamos, de la cultura allí, a las casas de la ujú. cultura, porque eso es una cosa importante. El material no puede quedar solo en Bogotá, sino tiene que quedar en la región. Pero Ujú. con este encierro no hemos podido todavía ir a llevar esos materiales a la zona, pero seguramente a todos los que nos están escuchando allá en el norte del país, estaremos nuevamente en esa área comiendo mote de queso, que es además una delicia. Sí, pues en términos como ya, como cuña, un poquito, eh, es importante decir que todos los archivos que están en la biblioteca del ICANN pues son de consulta pública. Entonces, la biblioteca del ICANN no requiere como estar inscrito o algo así, son documentos de consulta libre, entonces pues digamos que pueden acercarse los interesados en cualquier momento en conocer pues los resultados de la investigación a la biblioteca pues para conocer a profundidad los resultados, ¿cierto? Cristian Camilo nos hace otra pregunta y es, en términos generales, la apropiación de dicho patrimonio por parte de la comunidad, ¿cómo se ajusta o cómo se relaciona con las dinámicas de protección del ICANN? Ese diálogo entre un ente estatal que tiene una noción gubernamental del patrimonio y una comunidad que tiene posiblemente nociones diferentes acerca del patrimonio. Bueno, hay que entender una cosa, y es que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, desde su punto de vista institucional, no tiene los recursos para proteger todas las áreas del país. Y no tendría además las posibilidades absolutas. Las comunidades, por su parte, están viviendo en los sitios con el patrimonio. Y esto hace que tenga que tenderse un diálogo. Yo no podría responder del todo, esto sería una pregunta mucho más para el Instituto Colombiano de Antropología que para mí, pero lo que sí sé es que es muy diciente que
ahí en San Pedro Desconsolado, haya mandado un reporte para que el ICANN fuera y revisara el sitio e hiciera la documentación. Eso quiere decir que las comunidades reconocen la presencia del ICANN, reconocen la presencia de la institucionalidad, pero también se reconocen a sí mismas como cuidadores del patrimonio, que esto es una cosa importante. Si alguien del Instituto Colombiano de Antropología e Historia llega a la zona y simplemente con un carnet dice, yo vengo a mirar el sitio, no funcionan las relaciones con la gente, sino que tiene que ser una relación dialógica de encuentro entre las comunidades que tienen tanta, digamos, conocimiento del área como lo institucional. Y entonces habría que mirar ese asunto. Listo, sí. Yo, pues personalmente creo que no hemos recibido más preguntas, pero sí considero que es muy importante lo que usted acaba de comentar y es cómo las comunidades pues están articulando para reconocer el patrimonio que está a su alrededor. Y lo que usted decía, o sea, probablemente muchos de ellos tenían han vivido toda la vida con unos sitios y como que los tienen en su memoria, pero después como que pierden el sitio exacto o pueden pasar millones de cosas por lo que usted decía, o sea, pueden moverse algunas rocas o pueden pasar muchas cosas que hacen que esos sitios que ellos reconocían desde pequeños pues ya no estén ahí, pero también como hay como una identidad alrededor del sitio, ¿no? O sea, o por lo menos una apropiación de ese patrimonio y el reconocimiento de que es necesario una protección por parte de las comunidades o por parte del Estado, por todos, pues como por todos los actores que convergen allá, pero pues que es importante, ¿no? Y creo que uno de los avances es eso, encontrar lo que usted decía, ese interés de las mismas comunidades por ese reconocimiento y por esa protección de todos Y, los sectores. y Héctor, una cosa importante y es que entendamos que no necesariamente lo que para nosotros es patrimonio lo es para las comunidades. Y no es que ellos no sepan, en realidad es que ellos viven los sitios. Y esto es más importante de lo que nosotros podemos imaginar desde Bogotá. No Sí. se puede ponderar sobre qué es patrimonio o si usted se educa y se gradúa y tiene un título de maestría, doctorado en esa vaina, usted no puede ponderar ahora a decirle a todo el mundo qué es lo que es el patrimonio, porque realmente eso no es así. Es decir, eso no implicaría ningún valor comunitario. Una de las experiencias más interesantes que he tenido en mi vida es ver a Juliana Campuzano discutir y conversar con la gente y mirar cómo, y mejor dicho, no tratando de imponer, sino oyendo, escuchando y procesando lo que la gente dice. Y esto es importantísimo y fundamental. En muchos términos, la estructura de centro hace suponer que lo otro pues es como periférico y por lo tanto no tiene una voz y realmente tiene una voz mucho más importante de la que imaginamos. Finalmente, pues me gustaría saber con este comentario que hace Lucy Andrea, que pues lo felicita por la exposición y pregunta si le gustaría saber su opinión personal eh, sobre si usted cree que habría algún tipo de ritual, pues digamos esto usted lo comentó en su exposición, pero si usted considera que de pronto hay algún tipo de ritual o algo relacionado con la religión, con estos sitios de arte rupestre. En términos generales, yo no podría decir para ningún lugar del arte rupestre, ni del globo, ni de Colombia, una asociación ni con lo religioso. ¿Por qué? Porque no tenemos la gramática. Eso no quiere decir que el sitio no sea importante. Ojo. Lo que pasa es que en Colombia la gente cree que religioso y importancia es sinónimo. No necesariamente. Es una elaboración intelectual altísimamente compleja. Es una síntesis del pensamiento que se llevó a la forma, o sea, una tensión entre forma y contenido, lo que es propiamente el problema del arte, y es una expresión de enorme valor intelectual para los grupos que lo hicieron, o si no, no lo habrían hecho con la intencionalidad que lo hicieron. Seguramente tiene un orden para ser leído y es probable que alrededor de eso se hubieran hecho festividades, danza, etcétera, o sea, una rumba, la berraca, pero no necesariamente asociado al carácter religioso y adicionalmente, en caso tal de que fuera así, no sabríamos ni idea ni tendríamos idea qué fue lo que pasó en ese sitio. Para mí,
Y esto es una cosa muy interesante cuando estuvimos caminando esa zona de San Pedro Desconsolado con Judith Trujillo, con la investigadora que yo les decía de HIPRI, era muy interesante ver que habían áreas donde era perfectamente posible sentarse a conversar extendidamente en el área, en el sitio, deliciosamente, y tener comida a los lados, etcétera. Es decir, era un sitio paradisiaco en muchos sentidos. Y uno no puede imaginar que estos personajes estaban en una vaina así como las religiones occidentales del judeocristianismo llenas de tristeza, sino en una rumba de otro orden que podría corresponder a unas condiciones mucho más interesantes con el entorno medioambiental. Pasan los micos tití, pasan los otros micos, etcétera. Es decir, hay un entorno que está ahí también determinando lo que puede estar sucediendo. Creo que antes que hacer una asociación fácil con la religión o fácil con lo ritual, habría que documentar y pensar los sitios en sí mismos y después de ello, de un proceso de investigación, tratar de comprender el sentido y función. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Yo quiero terminar con pues más que un comentario, es como una pregunta de Caterina Mantilla. Y pues no sé si a usted le molestaría, pero nos pregunta si puede contactarse con usted porque ella le gustaría hablar sobre los sitios que hay en el territorio palenque y algunas alteraciones que ha observado en algunos otros puntos. Entonces no sé si usted tiene algún correo al que pues podrían comunicarse las personas que estén Sí, interesadas claro, en hablar no hay de este lío, tema. no hay lío. O sea, mi correo es Carlos Rupestre, como era apenas de esperarse, arroba hotmail, mail.com. Ese es mi correo, carlosrupestre, arroba hotmail.com. Eh, o simplemente buscan por internet Carlos Rupestre y aparezco, o Hipri Colombia, y a través de Hipri Colombia también me pueden encontrar. Es decir, por las dos vías, Hipri Colombia, que estamos en toda la red, o por el correo personal, podríamos conversar y podríamos, no solamente con la compañera que nos pide el dato, sino con todos los que asistieron y a los cuales les agradezco haber asistido a este proceso, no por mí, sino fundamentalmente por el trabajo que se hizo en San Pedro Desconsolado. Y entre otras cosas, yo esperaría que en terminada la pandemia y en terminado todo este proceso, o por lo menos algo regularizado, yo recomiendo que vayan a visitar la zona de San Pedro Desconsolado, que vayan a visitar San Juan de Pomuceno, que vayan a visitar Porqueras, que vayan a visitar el Guamo, que vayan a visitar San Jacinto, por supuesto. Es decir, que vayan a visitar esa extraordinaria estructura cultural, social, material, intelectual y, por supuesto, ecológica, que son los Montes de María. De otras cosas, porque allí también hay un parque de reserva, que es la reserva de los monos de los Colorados, que valdría la pena visitar. O sea, es un área del país realmente hermosa, como lo es todo el país, en todas las áreas en las que hemos ido. El Guaviare es lo mismo lo encontramos en el arte rupestre del Altiplano Central de Colombia. Es decir, es un país realmente interesante que vale la pena ser visitado en muchos de los contextos y reconocido en muchas de sus variedades y diversidades. Ustedes no imaginan la complejidad extraordinaria de comida que encontramos arriba en Montes de María en ese sitio. Entonces, les repito, simplemente me buscan en carlosrupestre@hotmail.com o por Hipri Colombia. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Yo creo que fue una conferencia supremamente valiosa para todas las personas pues, que están interesadas en este tema y para todos los que nos escucharon durante esta corta reunión. Yo creo que queda mucho por hablar, hay mucho que hacer en este tema en Colombia y, y pues no, le agradecemos muchísimo esto. Invitamos pues a todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento a continuar viendo las presentaciones de los estímulos de investigación del grupo de patrimonio que va a estar toda esta semana. El jueves y el viernes vamos a estar desde las 10 de la mañana con dos investigadoras que estudian los hipogeos del Parque Arqueológico de Tierra Adentro, que creo que van a darnos aportes muy interesantes. Y pues nada, de nuevo le agradecemos muchísimo, profesor, por su muy buena videoconferencia y quedamos pendientes de lo que se necesite. Bueno, Héctor, a ti y a toda la gente del ICANN y a todos los que nos acompañaron, un abrazo fraterno, por favor, cuidémonos, vale la pena, y esperemos podemos encontrarnos para tomarnos un café como es debido. Vale, muchísimas gracias.
Que esté muy bien. Bueno, ya Sí. chao.